contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Seguimos en Santa Marta. Desde este punto, Francisco, se siente la historia de esta ciudad, pero también la modernidad. De fondo vemos el Teatro Santa Marta, este Art Deco que inspira a los residentes y a los extranjeros querer conocer el centro histórico de esta ciudad. El Teatro Santa Marta fue remodelado hace poco. Hace parte de una de las obras de embellecimiento de esta ciudad, de la capital del departamento del Magdalena, desde donde emitimos Así Avanza el Cambio, con noticias muy interesantes para el país. El sector agrícola empieza y sigue jalonando la economía, la COP30 en el Brasil y al principio de la semana la visita del presidente Petro a Qatar y a Egipto. Tenemos mucho más en Así Avanza el Cambio. Pero también, Francisco, contarles que Colombia avanza en cooperación internacional. Esto a propósito de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, que dejó como resultado una declaración conjunta que une a estas dos regiones. Y Colombia cerró con broche de oro la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea aquí desde Santa Marta. Estamos con reuniones de los presidentes, de líderes de la sociedad civil, de la gente joven, de indígenas, de trabajadores, de todos los sectores de la sociedad, estableciendo una hoja de ruta en esta cumbre, en esta cuarta cumbre CELAC Unión Europea, en temas ambientales, energéticos y digitales, entre otros. Todas las delegaciones, 62, se hicieron presentes. El tiempo de exposición obviamente sobrepasa el día. Mañana continuaremos con una reunión del Caribe específica para plantear los problemas de violencia ya de todo tipo, las rutas del narcotráfico, que son rutas mortuorias, pero también el tratamiento para combatir la mafia. Yo voy a proponer una organización de coordinación de inteligencias policiales del Caribe que asuma esa función. Lo mismo estamos hablando con Francia alrededor de Europa. Tráfico de cocaína de Colombia hacia Europa está creciendo y es una mafia multinacional que no está bajo control de mafias colombianas sino internacionales que hay que combatir. Por otra parte, tenemos una posibilidad de integración muy fuerte porque coincidimos entre América Latina y Europa en el tema de la inteligencia artificial, la fibra óptica, lograr que lo que se llama hoy nube, que es el pensamiento de toda la humanidad digitalizada, sea un bien común, un bien público, no se privatice, que sería una desgracia para el futuro. Y en el tema del mayor problema que hoy tiene la humanidad, que es la crisis climática, poderla abordar sobre fuertes inversiones en energías limpias. El presidente Gustavo Petro participó junto a otros líderes mundiales en la COP30, esta Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde la puerta de la Amazonía, desde Belén de Pará, el mandatario colombiano dejó en claro la postura de Colombia frente a temas trascendentales como los océanos, los bosques, la bioeconomía y la transición energética. Johan Rendón nos entrega el balance de lo que fue esta agenda en Brasil. Amigos seguidores de Así Avanza el Cambio, les saludo desde Belén de Pará, en Brasil, escenario de la COP30, este encuentro de líderes mundiales en el que ha estado el presidente Gustavo Petro y en el que el mundo ha discutido una vez más ¿cuáles son las acciones que hacen parte de la agenda climática del mundo? Pues el presidente colombiano ha sido protagonista, sin duda, de la jornada, con mensajes claros, contundentes y directos para el mundo. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que el cambio climático puede llevar al colapso al mundo, que hay que actuar inmediatamente y que hay que hacerlo con recursos invertidos en esa solución climática para el planeta. Habló incluso de una cifra cercana a los 500.000 millones de pesos que deben ser necesarios, que deben llegar
desde distintas latitudes del mundo para invertirlos en conciencia y cambio climático que salve al planeta, según dijo el jefe de Estado colombiano. Aquí su declaración. Con $500.000 en América Latina y el Caribe, vengan del mundo árabe, vengan de China, vengan de Europa, los recibimos, vengan de los Estados Unidos, con $500.000, bon marché. Se puede lograr que lo que hoy es potencial se haga realidad. 1.400 gigas anuales de generación de energía limpia. Tenemos ese potencial que se puede volver realidad. Está en nuestro sol, en nuestros vientos, en nuestra agua. Está en los volcanes y en la geotermia. 1.400 gigas anuales, algo igual puede hacer África, mientras la matriz de generación de energía eléctrica de los Estados Unidos consume o genera 1.200 gigas al año, 70% energía fósil. Parte del discurso del presidente Gustavo Petro también estuvo dedicado a exponer la ausencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este escenario, en el escenario que reunió a los líderes mundiales, pero no estuvo el presidente de Estados Unidos. Pues a ese tema se refirió el presidente Gustavo Petro, diciendo que la ausencia de Trump reflejaba su poco interés en comprometer a los Estados Unidos en una verdadera agenda de cambio climático. Literalmente el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. Esta conferencia de las partes COP30 va a sesionar hasta el próximo 21 de noviembre. Por estos días con los jefes de Estado, pero también se reúnen aquí hasta esa fecha otros líderes mundiales, entidades no gubernamentales, científicos, todos reunidos para encontrar soluciones reales, tangibles, que busquen mitigar los efectos del cambio climático en el mundo. Es siempre un placer informar para Así Avanza el Cambio. Soy Johan Rendón desde Belén de Pará, en Brasil. A mediados de la semana, el presidente Petro terminó su gira por el Oriente Medio, estuvo en Egipto, en Arabia Saudita y en Qatar. En Qatar inauguró la Embajada de Colombia y estableció lazos de amistad y de cooperación. Miremos la siguiente nota. El presidente Gustavo Petro concluyó su gira por Oriente Medio con una visita a Qatar, donde sostuvo encuentros con el emir Tamim bin Hamad Al Thani y la jequesa Moza bin Nasser. Los temas principales: la paz en Palestina, la educación como motor de equidad y la inauguración de la nueva embajada de Colombia en Doha. Ambos líderes coincidieron en la urgencia de garantizar un Estado palestino reconocido y estable. El presidente Petro propuso convocar una conferencia mundial por la paz. En la reunión bilateral de la jequesa Moza, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de la educación como herramienta fundamental de la equidad, la justicia social y la construcción de paz. En su agenda, el presidente Gustavo Petro inauguró la Embajada de Colombia en Doha, Qatar, destacando que la sede diplomática tiene como fin robustecer los lazos con el pueblo árabe. Esta embajada que aquí inauguramos, que causa celos, no sabía cuántos, pues es para tejer con el mundo árabe, tejer con el mundo catarí, explícitamente, concretamente, tejer con el mundo palestino desde aquí, tejer en la literatura, en el arte, en la cultura, en el comercio, que aquí será escenario de debates, de conversaciones. El jefe de Estado compartió en la Embajada de Colombia en Qatar con Mohamed Ayur y Adam Ahmad Fayer, niños palestinos víctimas de la guerra en Gaza. Y frente al conflicto afirmó que es necesario romper el círculo de odio y de violencia. Consolidar la paz dentro de Colombia,
la paz entre Palestina e Israel, la paz del Medio Oriente. Aquí va a implicar tejer entre pueblos con religiones diferentes, israelíes y palestinos después de la masacre. ¿Cómo lograr ese tejido que permita que las nuevas generaciones, las actuales, incluso los 2 niños que nos acompañan, no vayan a dejar nacer el odio y la venganza? Porque si no, el círculo continúa y continúa por generaciones. Con la visita de Doha, Qatar, donde se reunió con el emir jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente Petro cerró su exitosa gira por el Medio Oriente y el norte de África, en la que impulsó valiosos acuerdos comerciales, culturales y energéticos, y ratificó el compromiso del país con la solución de la crisis humanitaria en Gaza. Después del paso de varios gobiernos, los residentes de Colombia en el Reino de Arabia Saudita celebran la llegada en 2025 de la Embajada de Colombia en ese país. Conozcamos sus historias. Ellos son Sabrina y Antonio, 2 de los 1.900 residentes colombianos que viven en el Reino de Arabia Saudita y que hoy, después de varios años, celebran la llegada de la Embajada de Colombia en Riad. Es un cambio y es un paso hacia una esperanza que ya ahora mismo es realidad. Porque con todo lo que hemos pasado, todos los procesos en todos los años, ahora mismo en el 2025, estando pues nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, se ha hecho realidad. Agradecimiento que por fin se dio esto y vamos a tener apoyo. Una cosa es el apoyo de tus amigos, el apoyo de tu familia. Otra cosa ya cuando tu gobierno está ahí y logras el apoyo de ese gobierno. Sabrina, entrenadora deportiva que llevaba 7 años, y Antonio, odontólogo que llevaba 20 años esperando la embajada en Arabia Saudita, cuentan cómo no haber tenido este espacio diplomático les ha costado dinero, tiempo, sacrificio y hasta lágrimas. Antes teníamos que hacer trámites en diferentes países, aquí del Golfo, en Emiratos, en Egipto. Pues sí, ellos nos colaboran, claro que sí, pero también son procesos un poco demorados. Hay que viajar hasta allá, tomar el tiempo estando allá, y todo eso también es dinero. Nos toca quedarnos en Venezuela un mes, buscando traductores, corriendo de un lado para el otro, sacando plata para pagar. El cambio en Venezuela estaba complicado, entonces todo era muy costoso. Se nos acabó el dinero. Recurrir a amigos en Venezuela para que nos prestaran dinero. Y al cabo de exactamente 28 días salió todo. Salieron los papeles por fin, después de 28 días sufriendo y estresados. Aunque fueron varios gobiernos los que vieron pasar sin que se hiciera realidad la llegada de la embajada, hoy pueden gozar no solo de un lugar para gestionar sus trámites legales, sino un recinto que los transporta a Colombia por medio de la exposición de las 6 regiones del país que tiene la Embajada de los Colombianos en el Reino de Arabia Saudita. Información de interés para todos. Los pagos a través de billeteras digitales y breve ya no tendrán retención en la fuente. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, nos explica los nuevos alcances de la norma. La intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito por una parte y los sistemas electrónicos de pago de bajo valor por otra se mantiene, pero ya no según una retención del 1.5%, sino una retención del 0%. Así, se afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y las empresas. Con la modificación de este proyecto de decreto, el Gobierno del Cambio honra sus consignas de transparencia y equidad de la política y la gestión fiscal. Escuchar la voz de los ciudadanos. Nuevo Amanecer es el primer territorio campesino agroalimentario TECAM y se constituye en el Cesar, el primero de Colombia. Sí, señora, son 6.200 hectáreas, 240 familias, son más o menos 650 personas.
el 67% de esta comunidad son víctimas del conflicto armado. Esta buena noticia se trata de la aprobación por parte del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras de la primera figura de territorio agroalimentario en Colombia. Esto es un logro para las comunidades campesinas, un logro para las apuestas campesinas por la forma de organización de su territorio y claramente para lo que significan los avances de la reforma agraria en el país. El polígono que se acaba de aprobar como primer territorio agroalimentario en Colombia, en el departamento del Cesar, estamos hablando de más de 6.300 hectáreas y más de 250 familias beneficiarias de este ITK. Después de 4 siglos de actividad minera informal, por primera vez el Estado colombiano reconoce la minería ancestral que se realiza en el Cerro El Burro de Marmato, Caldas. Con Marmato se inicia una nueva era para la formalización minera en Colombia. No se trata solo de títulos o trámites, se trata de reconocer el valor cultural, social y económico de quienes han hecho de la minería una forma de vida. Este es el rostro humano de la transición minera y energética justa del gobierno del presidente Petro. El decreto adoptó un enfoque diferencial para reconocer y formalizar la minería tradicional y ancestral en esta región del país y habilita el registro por cotas en el Sistema Integral de Gestión Minera, garantizando así la seguridad jurídica, la sostenibilidad y la justicia social para cientos de familias mineras. Tal vez algunos de ustedes no saben que cientos de los hogares colombianos están construidos con piedra caliza, que se produce aquí, en Toloviejo, en el departamento de Sucre. Hoy, de la mano del Gobierno Nacional, nuestro Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno Departamental, el Municipal y de la voluntad llena de esperanza de cientos de mineros y de mineras de este municipio, arrancamos un proceso de formalización por la dignidad de esos hogares. ¿Qué sigue ahora? Nuestra Agencia Nacional de Minería arrancará la ruta. Y seguimos hablando de la reforma agraria. Esta es la historia de Caterine, una de las miles de beneficiarias de la reforma agraria en Colombia. Precisamente su historia inspira a los colombianos porque a través de sus cosechas hoy siembra vida y alimenta a su familia. El campesino santarrocero sembraba para comer. Ahora no, ya el campesino sale de aquí con 10, 20 bultos de berenjena para la ciudad y ya no solamente está comiendo, le está comiendo la gente de la ciudad, está comiendo la gente de Colombia. Esto que tenemos hoy en día, esta tierra, esto es reforma agraria. ¿Por qué? Porque los productos los llevamos a las ciudades, los llevamos directamente a Santa Rosa y tenemos alimentos para nosotros consumir. He sembrado berenjena, he sembrado frijol. Plátano, yuca, ají, habichuela, melón, patilla. Actualmente se están sacando 40 anaqueles de huevo. Semanalmente estamos sacando 15 bultos de berenjena, 10 bultos de ají. No, ya tengo ya una parcela. Ya tengo de donde vivir, ya no paso hambre ni mis hijos. De la venta de estas cosas, mi hija tiene la oportunidad de ir a una universidad, que antes no la tenía o la veía nula. Mi vida, tener tierra propia es tener la bendición de Dios en las manos, porque ya a mí no me van a quitar de donde estoy. Y le digo al presidente Petro que gracias, que me ha dado, como quien dice, la herencia antes del tiempo. Ya yo soy heredero de lo que me ha dado él. Desde Santa Rosa Norte de Bolívar estamos cultivando ají, habichuela y berenjena y le decimos al país, ¡viva la reforma agraria! En nuestra entrevista de la semana, Daniel Bernal conversó con la ministra de Vivienda, Elga Rivas. Aquí la entrevista. En el cumpleaños 500 de Santa Marta, anunciamos que ya teníamos el aval fiscal para 2 desalinizadoras, las desalinizadoras de Santa Marta. En esta oportunidad podemos decirles que ya contamos con el documento COMPES, principalmente, que ya tenemos algo que es absolutamente importante y que ha sido un arduo trabajo interinstitucional liderado por el equipo del ministerio, que es contar con un lugar idóneo para la principal planta del sur de Santa Marta. Son 771.000 millones de pesos. Como les digo, ya tenemos el aval fiscal, ya tenemos el COMPES, ya contamos con el predio. Con la alcaldía se está trabajando de manera articulada el plan de ordenamiento territorial y simultáneamente el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Aquí en el tema de las desalinizadoras son una alternativa
que viene, que va a contribuir en una gran parte a mermar el déficit de agua que tiene Santa Marta. Es una deuda histórica que este gobierno está asumiendo con responsabilidad, acorde con nuestro plan de desarrollo y con una inversión bastante importante en una solución integral. Se tiene que trabajar en la factibilidad para poder, ojalá el próximo año, en el primer semestre, estar ya contratando las desalinizadoras para Santa Marta. Hemos invertido 12.000 millones de pesos para más de 700 mejoramientos de vivienda que están en proceso. Así que tenemos una interesante gama de alternativas. Se ha trabajado mancomunadamente con las entidades territoriales. El Gobierno del Cambio y la Alcaldía de Bogotá firmaron 4 acuerdos que garantizan el avance del metro y 269 buses eléctricos para el sistema de Transmilenio. De esta manera, el gobierno garantiza su compromiso con una movilidad moderna, sostenible e incluyente. El gobierno aportará 938.000 millones de pesos para la flota de buses eléctricos en la capital del país, siendo esta la primera vez que la nación apoya la compra de buses eléctricos para un sistema de transporte masivo. Para nosotros es un placer, como Gobierno del Cambio, poder estar apoyando a Bogotá. Este es un bus eléctrico articulado que va para la flota de Transmilenio en Bogotá. Es un bus que fue ensamblado en Colombia y hace parte de una flota de 269 buses que cuestan cerca de 1.5 billones de pesos, y la Nación, en cumplimiento del plan de desarrollo, está cofinanciando el 63% de esta flota. Entonces, la apuesta del Gobierno del Cambio por la movilidad eléctrica, por la movilidad sostenible, con un aporte muy concreto, y es el apoyo a esta flota eléctrica en la ciudad de Bogotá. Esto hace parte de un gran componente de cerca de 3.000 buses eléctricos que en 16 ciudades intermedias del país el Gobierno del Cambio va a hacer posible para aportar también la flota eléctrica y todo el proceso de ascenso tecnológico, que es tan importante y está en el corazón de una de las apuestas del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. En el espacio de arte y cultura de la cumbre de la CELAC Unión Europea, Daniel Telles habló con Karen Lizarazo, una de las promesas de las voces bonitas en el vallenato. Veamos la nota. No, leyenda en el vallenato femenino, Patricia Terán, que fue la que nos abrió la puerta. Yo solamente soy una servidora que empujo esa puerta para que nunca la dejemos cerrar. Y pues yo estoy llorando en realidad porque Santa Marta me hizo sentir muy bien, y porque ya voy rumbo al aeropuerto porque pues tenemos el vuelo a Las Vegas para lo que es Latin Grammy, y es mi segunda nominación, pero es mi primera vez en Las Vegas. Y les quiero pedir acá públicamente a todos para que, si usted de pronto quiere que el vallenato femenino tenga su primer Grammy y lo anhele tanto como yo, ore mucho por nosotras, las mujeres, y ore mucho por mí, y prenda una velita al santo que usted más le crea, para que el próximo jueves podamos traerle el primer gramófono a una mujer que hace vallenato, no yo, sino a todas las que hacemos vallenato. Los quiero mucho, y pues gracias, que iba a Santa Marta. La última pregunta, Karen, eres inspiración para muchas personas. ¿Qué le dices a las nuevas generaciones que hoy tú los y las inspiras para escribir, para cantar, para bailar, para enfrentarse a un escenario, y hasta ahora lo están empezando a hacer? Tantas cosas que yo pudiera decirles, pero yo creo que si nosotros dejamos de pensar y de creer que necesitamos llegar a este mundo a conseguir un amor terrenal, el supuesto amor de nuestras vidas, nos vamos a pasar toda la vida buscándolo o encontrándonos con amores que en realidad no son el amor de nuestras vidas. Entonces creo que el verdadero amor de nuestras vidas siempre lo hemos tenido, que fue el que nos envió a este mundo, es Dios, nuestra familia, y creo que el verdadero amor de nuestras vidas somos nosotros mismos. Ámense mucho ustedes mismos, yo me estoy aprendiendo a amar. Dicen por ahí que es necesario a veces perder a alguien para encontrarnos. Y yo me estoy encontrando, y por eso quiero que sepan que no hay un amor más sano y más puro que el que nos podemos dar a nosotros mismos, porque es el amor que tú nunca vas a perder, porque entre más nos demos amor, pues mejor persona y digamos que una vida más feliz vamos a tener. Usted puede darle amor a alguien y a lo último terminaron y bueno, perdimos el tiempo dando el amor a esa persona, pero si usted se da amor a usted, ese amor nunca va a perder porque es para usted mismo. Entonces, Dios primero, después nosotros y después nosotros otra vez. No te quitamos más tiempo, feliz viaje, gracias por tu arte, Karen. Hasta luego.
Karen Lizarazo en este reencuentro en el corazón del mundo, bajándose del escenario de esta gran muestra del país de la belleza. Logramos entrevistarla, vieron por supuesto la emoción después de su presentación, ya va rumbo a Las Vegas y bueno, prenderemos esa velita que no solo va Karen, ahí va Colombia. Este es el momento de las noticias en breve con Daniel Bernal. Compañeros, es un gusto saludarlos desde Santa Marta en esta sección que se llama Noticias en Breve, en donde Migración Colombia y el ICBF presentaron el primer informe sobre la niñez migrante en Colombia. El informe ofrece una radiografía sin precedentes sobre la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y retornados en Colombia. El documento revela que de los 2,8 millones de migrantes venezolanos en el país, el 28% son menores de edad y el 90% ya cuentan con permiso de protección temporal vigente hasta 2031. Esta medida garantiza la continuidad de sus derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales como salud y educación. El gobierno destacó que esta regulación es clave para avanzar en la protección integral de la niñez migrante y advirtió sobre los riesgos asociados a la movilidad irregular. En respuesta, el ICBF atendió a más de 61.000 niños y niñas migrantes en 2024, principalmente en programas de prevención, protección y primera infancia. El gobierno nacional autorizó el uso del medicamento flor de cannabis para opciones terapéuticas, pero también para su investigación científica. El gobierno nacional expidió el decreto 1138 de 2025, que autoriza el uso médico de la flor de cannabis en Colombia. Esta decisión amplía las alternativas terapéuticas para los pacientes, promueve la investigación científica y abre oportunidades para pequeños y medianos cultivadores, fortaleciendo el desarrollo rural y la industria nacional. Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la medida pone la salud de las personas en el centro y consolida a Colombia como referente regional en cannabis medicinal. El gobierno del cambio destinó 50.000 millones de pesos para proyectos de vivienda rural. Con esto se beneficiarán más de 1.200 familias colombianas. De ese total, más de 41.000 millones se destinaron a zonas rurales y 8.000 millones a áreas urbanas, beneficiando cerca de 1.250 hogares en departamentos como Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba. Por su parte, la superintendente del subsidio familiar aseguró que la redistribución busca una asignación justa y equitativa que mejore las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Y para cerrar esta sección, les cuento que el gobierno nacional aseguró vigencias futuras para llevarles energías limpias y equitativas a miles de familias en el país. Clave en la transición energética justa para llevar energía limpia y asequible a los territorios. El Ministerio de Minas y Energía, junto al Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, aseguró los recursos necesarios para mantener el programa activo en 2025 y 2026. Esta medida garantiza que Colombia Solar siga llegando a veredas, escuelas y centros de salud, llevando dignidad a comunidades históricamente olvidadas. Hasta ahora se han priorizado 686 proyectos por más de 935.000 millones de pesos, beneficiando a 34.000 familias en regiones como La Guajira, Chocó, Nariño, Amazonas y Catatumbo. Desde una de las ciudades más bellas del Caribe colombiano hemos llegado al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio. Nos vemos el próximo domingo con más información del gobierno del presidente Gustavo Petro. Le sienta Santa Marta, Zahira. Bueno, y desde aquí en el corazón de la capital del departamento del Magdalena nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Un gusto haber podido trabajar en esta cuarta cumbre CELAC Unión Europea, desde el corazón del mundo. Gracias a todos. Nos vemos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.